Hola amigos televidentes, soy Coralía Torres y les doy la bienvenida a una emisión más del Informativo de la Salud. Hoy abordaremos temas importantes para toda la familia como son los métodos anticonceptivos y el trastorno por estrés postraumático. Además, todo sobre el entrenamiento funcional. Quédese con nosotros, aquí iniciamos. Los métodos anticonceptivos son las diferentes maneras que hay de prevenir el embarazo. Elegir uno puede ser difícil ya que existe una gran variedad de opciones. Para ayudarte a elegir el método anticonceptivo adecuado para ti y tu pareja, hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. El método anticonceptivo más recomendado y el mejor es la educación. Es la educación sexual, ¿sí? Si nosotros educamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, vamos a tener ya solamente por el hecho de estar educados sexualmente, vamos a tener el mejor método anticonceptivo, que es la prevención. Paula Ábalos, especialista en salud femenina, recalca la importancia de la prevención para evitar un embarazo no deseado en la adolescencia o en edad adulta, sin dejar de lado la necesidad del uso de los diferentes métodos de anticoncepción que existen en la actualidad, que, según sus palabras, son seguros en cualquier rango etario a partir de los 14 años. La ventaja que tenemos actualmente es que todos los anticonceptivos son anticonceptivos hormonales de bajas dosis. Entonces, por ende, las mujeres de cualquier grupo etario los pueden tolerar mejor. Entonces, actualmente hay una mejor tolerancia y menos efectos secundarios con respecto al uso del anticonceptivo. La anticoncepción impide que los espermatozoides lleguen al óvulo o que éste se libere cada mes. Espesa el moco cervical para que los espermatozoides no puedan atravesarlo fácilmente y se produzca la fecundación. Las opciones son varias y se clasifican en métodos de barrera, entre ellos los preservativos masculinos, femeninos o la esponja anticonceptiva. Los dos primeros no solo previenen un embarazo, también evitan el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los métodos de acción prolongada, como los denominados DIU o dispositivos intrauterinos, de cobre u hormonal, este último también llamado Mirena, pueden durar entre 3 y 10 años después de la inserción. Jaime Acosta, ginecólogo obstetra, nos explica más sobre ellos. La mini T, que es un aparato parecido a la T de cobre, pero que es más pequeñito, que por lo general se pone en las mujeres que no han tenido hijos, pero una señora con niños también podría tener. La T de cobre, que tiene 380 microgramos de cobre, ¿no? Hay otro dispositivo como el Multilot, que es este, y prácticamente esos los que hay en el país. Y este dispositivo, que es un dispositivo dentro del útero intrauterino, que tiene un componente hormonal, por eso le llaman la T de cobre hormonal o un dispositivo hormonal. De todos ellos que usted menciona, ¿cuál es el más seguro? Se llama levonorgestrel, el principio que está aquí. Es una sola progesterona y esta progesterona hace que la mujer no menstrue, que los ovarios estén quietos, que estén frenados y que no produzcan ovulación. Por eso digo que es el mejor y más seguro de la T de cobre. Pero este método sí produce menstruación y la mujer tiene que cuidarse en los días de la mitad del ciclo, que más o menos son el día 12, 13, 14, 15, 16. Porque si tiene ella relaciones en ese día, ella se ovula. Y si el óvulo se encuentra con el esperma, que no es 100% eficaz del método, se queda embarazada o tiene chance de quedarse embarazada con la T de cobre. Además, el implante subcutáneo, dispositivo flexible del tamaño de un fósforo que se coloca debajo de la piel de la parte superior del brazo. Se llama Implanon. Es un método que sirve para 2 años y medio, 3 años. Es, yo le diría, primo hermano del dispositivo hormonal. Tiene una sustancia en su interior muy parecida a este que impide la menstruación y básicamente consiste en anestesiar un poquito el brazo y colocar el dispositivo. Este dispositivo está en voluntad de la señora en utilizarlo 1 año, 2 años, 3 años y pierde su eficacia y tiene que retirarse. Es como si fuera un chip medicado. Perfecto. Igual que el dispositivo intrauterino, que puede durar hasta 5 y ahora recomiendan 6 o 7 años.
Están los métodos hormonales de acción corta porque debe utilizarlos a diario, semanal o mensualmente, entre ellas píldoras anticonceptivas, anillos vaginales, parches cutáneos o inyecciones. Las opciones son de 21, 24 o 28 días. Estas tabletas bloquean el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, bloquean la hipófisis para que no produzca una hormona que le ordena a los ovarios a ovular. Y todos los días tienen que tomar, sobre todo los de 3 semanas, o sea, 21 días, y descansar una semana. La semana que descansa se presenta la menstruación. Y descansa 8 días y en el 8º día comienza un nuevo paquete. La inyección viene como si fueran 21 tabletas. Entonces la mujer se inyecta cada mes, cada 8º día de mes o cada 4 semanas, en la nalga básicamente, y tiene el equivalente, digamos, de las tabletas, de 21 tabletas. Funcionan igual. Sí, pero este es inyectable y evita que la mujer se olvide. El anillo vaginal es un aparatito, un dispositivo en forma de un anillo. Es como el borde, diríamos, de un preservativo, un poquito más grandecito. Viene en un sobre, un sobre parecido al de un preservativo. La mujer lo abre y se introduce en la vagina, como este ejemplo, se introduce en la vagina. Y esto lo hace en el 1º o 2º día de la menstruación. Permanece dentro de la vagina, no estorba en la relación sexual. La mujer utiliza esto por 21 o 22 días, introduce su dedito, se retira, lo desecha y lo bota, y se produce una nueva menstruación y descansa 7 días y empieza un nuevo proceso con él. Más adelante, en la segunda parte de este reportaje, bajo qué criterios se prescriben y los posibles efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. Regresamos con el tema de métodos anticonceptivos y cómo elegir el más apropiado para ti. Veamos. Si bien no existen exámenes específicos que permitan determinar cuál es el mejor anticonceptivo para las mujeres que decidan utilizarlos, los especialistas se basan en criterios médicos de elegibilidad propuestos por la Organización Mundial de la Salud para su prescripción. Son 4. La 1 es cuando cualquier mujer puede utilizar cualquier tipo de anticonceptivo. La 2 es cuando nosotros tenemos que sopesar más el beneficio que el riesgo que va a tener la paciente al usar ese anticonceptivo. El 3 sopesan más los riesgos que los beneficios. Y el 4 realmente es una contraindicación absoluta, es decir, esa paciente no puede usar bajo ningún concepto ese anticonceptivo que probablemente ella me está pidiendo o lo estamos pensando usar. Entonces, bajo ese concepto, claro, si yo tengo una paciente adolescente, ¿no es cierto?, o una paciente de cualquier grupo etario, yo tengo que fijarme en esos grupos, en esas categorías de elegibilidad y de acuerdo a eso, elegir el mejor anticonceptivo para esa paciente. La historia clínica de la paciente indicaría cuál es su mejor opción. Si yo veo que es una paciente que tiene un antecedente personal o un familiar directo, probablemente de un infarto al corazón, de un derrame cerebral, que ha tenido trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, esas pacientes se encasillan en la categoría 4 de la OMS. Entonces eso me indica que si esta paciente me está pidiendo que le prescriba un anticonceptivo hormonal, porque probablemente lo leyó, o la mejor amiga, la hermana, la mamá usan ese anticonceptivo, entonces yo le tengo que indicar que no, que bajo ese precepto esa paciente no puede utilizar ese anticonceptivo porque está en la categoría 4. Entonces la paciente tiene muchísimo riesgo de que probablemente se infarte o le dé un derrame cerebral o le dé una tromboembolia pulmonar, que son efectos secundarios graves que pueden llegar a producir mortalidad en esa paciente. Pueden aparecer efectos secundarios que tienden a disminuir con el tiempo. Hay cuerpos y cuerpos, ¿no es cierto? Organismos y organismos. Entonces, hay mujeres que sí podrían desarrollar efectos secundarios. Los más frecuentes y que no conllevan riesgo de muerte en esa mujer suelen ser, por ejemplo, el dolor de cabeza, mareo, somnolencia, probablemente dolor en las mamas, ¿sí?, sangrado intermenstrual, ¿sí?, o cambios en el patrón menstrual. Esos suelen ser los más frecuentes. ¿Puede haber incremento de las varices? ¿Puede haber subida de peso? No mucho, pero subida de peso, porque mucho depende de la dieta y de lo que la paciente puede tener una sensación de querer comer más. No es que el anticonceptivo per se hace que suba de peso, pero sí es porque cambia un poco su metabolismo.
Los métodos anticonceptivos son el mecanismo avalado por organizaciones internacionales por ser seguros y eficaces para evitar el embarazo. Por eso se advierte no dejarse llevar por mitos que se han generado de los mismos. Que, por ejemplo, los anticonceptivos producen infertilidad. Entonces una mujer dice, no, yo no quiero usar un anticonceptivo porque luego cuando quiera tener un bebé no lo voy a poder tener porque el anticonceptivo me va a dar infertilidad. Eso es falso. Los anticonceptivos no producen infertilidad. No, yo no voy a usar esto porque a mí leí, escuché que a tal persona le ha dado cáncer de seno, de ovario, lo que sea, porque usó un anticonceptivo. De igual manera eso es falso. No producen cáncer. ¿Sí? Entonces, no se dejen llevar por esa mala información. La esterilización es otra opción de anticoncepción, pero permanente, ya sea la ligadura de trompas para las mujeres y la vasectomía para los hombres. Sin embargo, antes de tomar cualquiera de estas opciones, los médicos recomiendan asesorarse previamente con un especialista. Acontecimientos como el aluvión sufrido por el sector de La Gasca en Quito puede producir ansiedades y traumas en las personas afectadas, llegando incluso a imposibilitarles en su diario vivir. Eso se conoce como trastorno por estrés postraumático y lo más recomendable es tratarse con un especialista en salud mental. En el siguiente reportaje les informamos al respecto. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el trastorno de estrés postraumático pueden desarrollarlo personas que han experimentado hechos impactantes, aterradores o peligrosos. José Cruz, especialista en psiquiatría, amplía sus características. Una persona puede tener trastorno de estrés postraumático siendo sano toda su vida. Lo que debemos reconocer es que sucede un evento importante, generalmente no advertido. Generalmente los eventos de causa natural, los aluviones, las guerras, para poner ejemplos. Una persona puede ser sana, pero está en ese momento experimentando el trauma de sentir que su vida se pierde. De su parte, Nancy Arboleda, psicóloga clínica, señala que este trastorno se desarrolla tiempo después, pero que generalmente tiene una raíz que se origina en la infancia, agresiones físicas o sexuales. También puede ser genética, hereditaria, y yo mucho relaciono con padres que son obsesivos, ¿no? Y compulsivos, que ellos piensan que su conducta es la adecuada cuando maltratan al hijo por obtener resultados, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En sus estudios. Y lo castigan, lo manipulan, le hacen que su autoestima sea baja, que le pongan apodos. Datos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, agregan que las personas que han pasado por eventos traumáticos tienden a reprimir sus emociones por mucho tiempo, pero al experimentar ciertos eventos, aunque no similares, pueden originar este trastorno. Una vez que una persona ha tenido esa experiencia traumática, eso queda guardado en nuestra memoria. Entonces podemos tener eventos repetitivos, algo similares o algo parecidos, que pueden ser sonidos iguales. Sonidos, un disparo, un sonido, una ambulancia que simplemente está pasando, pero que recuerda el evento anterior. Esto es lo que llamamos post-trauma, es decir, estrés post-trauma, porque se repite nuevamente esa historia. Pero, ¿cómo identificar si tengo o no un trastorno de estrés postraumático? ¿Cuáles son sus síntomas? Nosotros, los médicos, vamos a decir que este es un trastorno por ansiedad, pero es miedo en realidad. Ese miedo es el miedo a la imposibilidad de poder salir de la situación. Esta persona empieza a experimentar nuevamente síntomas de ansiedad que serían temblor, ahogo, sudoración, dolores de cabeza. En personas mayores, aumento de la presión arterial, sentir que la cabeza explota, por ejemplo. En niños, esa sensación de grito y de buscar a la madre. El paciente tiene una conducta autodestructiva muchas veces, ¿no?
el hacerse daño, como dije, el beber en exceso, el consumir drogas, el manejar muy rápido, pensamientos negativos, ser insensible, cambio de humor, inestabilidad emocional. Eso es cambio de las funciones ejecutivas de su personalidad. Ya, evasión, a veces evita estar en contacto social o se aleja de los familiares, piensa que nadie le quiere, pérdida de la memoria también. Esta crisis puede presentarse a cualquier edad, incluso desde la niñez a partir de los 6 años. ¿Cómo se le detecta a un niño? Con los juegos, porque ellos en los juegos vuelven a revivir el trauma. También cuando tienen pesadillas, ¿no? Desde los 6 años, lo dice sí, usted, pero... o antes también, o sea, jugando. Los CDC advierten que las experiencias traumáticas pueden afectar el curso normal de nuestra vida personal o profesional, pero también causar daños en nuestro cuerpo. Pueden haber personas que ya tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo las cardiovasculares, por ejemplo las neurológicas, problemas cerebrales, arteriales, que frente al problema de estrés postraumático pueden entonces representar la enfermedad con características graves. Por ejemplo, una persona que ya tiene un antecedente cardíaco puede en realidad hacer un infarto, o una persona puede hacer un estatus epiléptico si es que tiene una enfermedad neurológica preexistente. Hay que tomar en cuenta también que el estrés postraumático sí puede provocar, digamos, otras enfermedades, como decíamos, somatizaciones. Por ejemplo, no se alimentan bien, una gastritis, no duermen bien y van a tener otro tipo de enfermedades añadidas. Este trastorno no tiene una cura definitiva, pero su tratamiento se encamina a la disminución de los síntomas, sobre todo si se tiene pensamientos y sentimientos perturbadores durante más de un mes o siente que tiene problemas en retomar el control de su vida. La terapia psicológica con el uso de técnicas cognitivo-conductuales o emotivo-emocionales pueden ser un inicio. Se trata de revertir las emociones o los pensamientos negativos a positivos. ¿Con qué? ¿Para qué? Para que pueda elaborar fisiológicamente endorfinas, que son sustancias químicas que dan equilibrio a la personalidad, ¿no? Y que causan paz y tranquilidad. Esto en conjunto con el acompañamiento psiquiátrico en casos más graves. La posibilidad de mejorar sí existe. Una persona con estrés postraumático puede estar mejor, es decir, aprende a enfrentar esa memoria o esa situación que se repite en su mente en sus noches de insomnio. La actividad física, meditación y una alimentación sana también se incluyen dentro de la terapia para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. Hoy en día el entrenamiento funcional está cada vez más cotizado, ya que consta de una serie de ejercicios físicos basados en movimientos de la vida cotidiana para ser aplicados en las diferentes disciplinas deportivas, el día a día en casa, procesos de rehabilitación o en el ámbito laboral, permitiendo realizar las tareas habituales con mayor facilidad y sin lesiones. Les informamos en qué consiste. Surgió de la rehabilitación de los soldados que regresaron de la Primera Guerra Mundial con lesiones que les costaron funciones diarias básicas como caminar, agacharse, sentarse y estar de pie. Sin embargo, se popularizó hace 7 años. Se trata de una metodología que incluye ejercicios y movimientos que ayudan a deportistas a llevar a cabo tareas funcionales determinadas para realizarlas con mayor facilidad en casa, trabajo o sesiones deportivas. Es decir, están inspirados en movimientos cotidianos del día a día, justamente, ¿no? Por ejemplo, movimientos como levantar un peso del piso, poder manejar el propio peso del cuerpo, subir, bajar, acostarme, levantarme. Lo que tratamos es básicamente con un conjunto de ejercicios de no aislamiento, o sea, globales, potenciar las ciertas características del cuerpo, como la flexibilidad, la resistencia, la fuerza, un poco de potencia, equilibrio, algunas destrezas.
Los ejercicios son de alta intensidad y de corta duración, en donde pueden intervenir las extremidades inferiores, superiores o músculos centrales del abdomen. Planchas, sentadillas, zancadas, saltos, peso muerto son algunas de las rutinas que se utilizan en este entrenamiento sin requerir inicialmente de objetos que acompañen a esta actividad, únicamente el cuerpo. Se intenta obtener es que la persona primero tolere su cuerpo, pueda mover su cuerpo con mayor libertad en rangos amplios, en diferentes posiciones, en diferentes ángulos y a diferentes intensidades. Una vez que su sensación de carga va disminuyendo, se le va aumentando a través de implementos como los que ya te nombré, para que el beneficio sea cada vez mayor y haya un avance en el deportista. Y ya cuando va avanzando la persona y va necesitando mayores tipos de resistencias o cargas, se puede utilizar todo tipo de implementos, desde bandas elásticas, TRX, pesas, mancuernas, barras, un sinnúmero de elementos como las pesas rusas. Dependiendo de cuál sea el objetivo de cada ejercicio, se utiliza cada uno de esos implementos. Este tipo de entrenamiento está recomendado, según el portal web SportLife, a toda edad sin restricción, pero debe ser personalizado porque depende de las necesidades de cada persona, es decir, lo que quiere lograr en lo personal o profesional, deportistas de élite, por ejemplo. Podemos trabajar, digamos, con el ejercicio clásico funcional por excelencia, digamos la sentadilla, o sea, hacer una buena sentadilla. La sentadilla, dependiendo de cómo se maneje, me sirve para varios objetivos. Puedo trabajarlo, por ejemplo, si hablo para un adulto mayor, se puede trabajar una sentadilla media para que la persona pueda sentarse y levantarse sin problemas. Si ya vamos para un tema de un deportista, digamos, que necesita que tiene otro tipo de necesidades, se puede trabajar obviamente con pesos externos, se puede trabajar pliométricas, con salto, porque o sea, si nosotros traducimos el movimiento, digamos, al deporte, por ejemplo, un jugador de fútbol necesita poder hacer un salto para poder meter un cabezazo. ¿Ya? Y en ese caso concreto, por ejemplo, ya no me sirve una sentadilla profunda. Tendría que modificarla para lo que él necesita, un cuarto de sentadilla o una media sentadilla, y trabajo con pliométrico, con potencia para arriba. Entonces, el ejercicio funcional tiene la ventaja de que es personalizable de acuerdo al objetivo de cada persona. Funcionalidad podría ser clasificado simplemente los reflejos. Entonces, trabajos donde me lancen objetos, yo tenga que atrapar, tenga que mover mi cuerpo, reaccionar, por ejemplo. Entonces, para un deportista, la funcionalidad podría ser reflejos, reacción, potencia para hacer un lanzamiento, una altura en el salto. Para una persona de la tercera edad, la funcionalidad es otra, tiene otras necesidades. Y así por cada etapa de la vida y pues dependiendo de las actividades particulares que hace cada uno. Y como se ha demostrado en varios estudios científicos sobre la actividad física, el ejercicio funcional trae consigo numerosos beneficios. Dependiendo de cada persona buscamos diferentes beneficios. Por ejemplo, si llega un adulto mayor, nosotros intentamos mejorar su capacidad de resistencia cardiovascular, su capacidad de tolerancia respiratoria, su fuerza, su coordinación para evitar cualquier tipo de caídas o tipo de accidente. Mentalmente mejora la autoestima, va a mejorar tu estado de ánimo, entre muchas otras cosas. Otros beneficios también es, por ejemplo, pacientes diabéticos, sedentarios, que tienen problemas de ese tipo. Con el entrenamiento funcional es una muy buena herramienta. Claramente no es el único tipo de entrenamiento que pueden realizar, pero es una muy buena herramienta para, a nivel cardiovascular, generar esta entrada de la insulina al músculo para poder controlar de mejor manera la diabetes, por ejemplo. Pero antes de acceder a él, es preciso someterse a una evaluación integral para establecer un entrenamiento adecuado. De saber, primero, los objetivos, eso es lo más importante. Segundo, qué capacidades físicas tiene esa persona y a qué cargas físicas yo la puedo llevar. Si yo trabajo a una persona que no tiene rango, por ejemplo, de cadera y lo hago hacer sentadillas, probablemente con el tiempo termine lesionándola. Entonces ahí hay que trabajar paralelamente ejercicios que mejoren el rango de cadera y no solamente enfocarse en la fuerza, en la funcionalidad, en la velocidad ni en la potencia. Yo siempre digo que cualquier tipo de ejercicio bien hecho es bueno y cualquier ejercicio, hasta el más seguro, mal ejecutado es malo. Entonces, contraindicaciones, ninguna teóricamente, siempre que se haga la planificación correcta.
Sí, porque por ejemplo a una persona de la tercera edad no la voy a poner a hacer saltos o cargas excesivas que puedan lesionarla. Entonces siempre partimos de una evaluación, se tiene que evaluar a la persona, se tiene que definir si es que tiene lesiones, si tiene enfermedades o cualquier tipo de condición que pueda afectar el desarrollo del ejercicio. El sitio web abc.es señala que esta actividad puede contribuir a la reducción de peso. Si bien esto también dependerá de otros factores, al ser un entrenamiento de energía en pocos minutos, constituye un gasto calórico considerable. Además, aporta alivio a quienes han sufrido alguna vez lumbalgia, es decir, un dolor en la parte baja de la espalda provocado por una mala postura. Gracias por acompañarnos en el informativo de la salud. Esperamos que todos los temas tratados en este espacio hayan sido de su interés y un aporte para su salud y bienestar. Ese es nuestro objetivo. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.